Desde que asumió la actual gestión del Ministerio Público, son varios los legisladores que han sido señalados, investigados o sometidos a la justicia. Entre ellos el diputado Sergio Moya, quien está siendo investigado como parte de la Operación Calamar. Faustina Guerrero, diputada de El Ceibo, mencionada en la Operación Falcón. En la misma Operación Falcón, también los diputados Nelson Marmolejos Gil de Santiago y Héctor Darío Félix de Oviedo. La diputada Rosa Pilarte de La Vega, acusada por el Ministerio Público de lavado por más de 4.000 millones de pesos de actividades provenientes del narcotráfico. Otros incluso fueron procesados en el extranjero, como es el caso del diputado de Santiago, Miguel Gutiérrez, apresado en los Estados Unidos por narcotráfico. Pero no solo hemos tenido legisladores y alcaldes investigados o imputados por crimen organizado, también por otros delitos como violencia intrafamiliar, abuso de menores de edad, corrupción y hasta tráfico de migrantes, con el agravante de que en la mayoría de los casos, los señalados han logrado evadir la justicia. Pero ¿cómo llegan personas de dudosa y a veces hasta comprobada mala actuación a puestos electivos? ¿Por qué los partidos los postulan? ¿Tienen los partidos mecanismos de depuración para sus candidatos? ¿Cuál es el criterio para designar a las personas que irán en la boleta, sobre todo en las candidaturas reservadas? Este es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Ok, me agarraron hablando. Ya ustedes vieron el tema, eso incluye a todos los partidos, sin distinción, porque ha pasado en la política dominicana a lo largo de todos los años. Tobías Crespo, diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional y vocero de la Fuerza del Pueblo, FUPU, bienvenido. Tobías, yo estoy confundida. De la Fuerza del Pueblo a partir del 16 de agosto. A partir del 16, acláramelo, a partir del 16 de agosto. Julito Fulcar, diputado de la provincia Peravia y vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno, bienvenido. Muchas Muy gracias. parecido a su hermano. Somos los genes, no se equivocan. Ok, Gustavo Sánchez, quien ha estado en esta mesa con anterioridad, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Elvin Calcaño, politólogo, investigador y consultor con experiencia de trabajo en 5 países de América Latina y Europa y experto en teoría política y comunicación política. Y sobre todo ustedes, porque ustedes son ese asiento de ahí con sus preguntas e inquietudes e incluso sus opiniones también, que las vamos a compartir en esta mesa con el hashtag CalidadCandidatosENM a través de nuestro Instagram en María Cela o nuestro Twitter en María Cela. Ya volvemos en un segundo. Hoy tratamos en nuestra mesa la calidad de los candidatos por los que votaremos para las próximas elecciones municipales, congresuales, ya no las presidenciales que los conocemos. Pero bueno, estaba yo comentando con nuestros invitados, que los acabamos de presentar en el segmento anterior, cómo, aunque nosotros desde fuera vemos los partidos con diferentes colores y vemos la guerra que hay entre unos y otros, sobre todo los seguidores a través de las redes sociales y los bots y los trolls y todo lo que se contrata para atacarse unos con otros, cómo desarrollan una relación, sobre todo, que es ajena a nosotros. Aquí hay 3 partidos distintos representados y estábamos hablando de cómo se conocen, se tratan y se tienen afecto e incluso votan unos por otros en momentos determinados. Y dentro del Congreso también. No voy a decir quién por quién porque después lo matan. El voto es secreto. Dentro del mismo PLD. No, pero también votamos por líneas que a veces coinciden por más que seamos adversarios. Sin embargo, como los políticos responden a un bien mayor, más que a un bien individual, muchas veces tienen que tragar vidrio molido, con decisiones y cosas que pasan en los partidos con las que ellos no están de acuerdo. Entonces, la primera pregunta, después de haber visto ese informe escrito por Diana Lora al principio del programa, es, vamos a empezar por la última, ¿cuál es el criterio que utilizan los partidos políticos para
designar a las personas que van en las boletas, especialmente en las candidaturas reservadas. Si yo quisiera que uno por uno me fuera diciendo, porque nosotros escuchamos ya que los van a pasar por un sedazo, por la presión de la sociedad civil, que incluso con la embajada americana van a consultar. Para que la gente sepa, María Cela, las candidaturas reservadas son casi todas las más importantes. Las más importantes. Porque, sí, claro, primero la mayoría de los partidos no van a ir a un proceso de convención, pero incluso los que sí van a ir, que creo que es solamente el PRM, si mal no recuerdo, no sé si algún otro lo hará. El famoso padrón. Incluso los que sí van a hacer convención se reservaron también la mayoría de las candidaturas importantes. Y me estoy refiriendo a las diputaciones, las senadurías y las alcaldías más grandes. Lo del padrón son juegos entre un partido y otro, vamos a dejarlo claro. Lo de violar los padrones y gente inscrita en 2 padrones al mismo tiempo, que hay 500,000 de personas inscritas en 2 padrones. Que es de un partido y es del otro al mismo tiempo. Todo eso son cosas de los mismos partidos, señores, no se lo tomen a pecho, no crean, esos son jugarretas de la política. ¿Sí o no? Díganme, bien, sí, sí o no. Por parte, un sí condicionado, no necesariamente obedece a una convicción, obedece a un plan de un partido. No, un plan del partido procurar exactamente inscribir gente que está en otro partido, realmente en el PLD, ahora mismo que nosotros tuvimos ocasión de hacer un nuevo padrón, o sea, tenía un padrón del 2001, y ahora mismo nosotros hicimos sincerizar ese padrón electoral, y naturalmente una matrícula que teníamos de 2.700.000 personas, ahora mismo el padrón del PLD gira alrededor de 1 millón de personas que realmente son personas a las cuales uno puede tocar las puertas. Están los tránsfugas y están aquellos que... procuramos que ninguna persona que estuviera en ningún otro partido fuera parte de nuestra militancia. Fueron, como dijo Entonces, en ese sentido nosotros fuimos muy estrictos. Muy bien. Y en el PLD no creo que aparezca una persona que esté en otro padrón de otro partido. Pero digo yo, ¿eso se hace para desacreditar o no? Yo estoy yéndome un poquito, Diana, antes de empezar la primera pregunta. Sí, porque vamos a entrar en el tema. Está bien, pero quería aclarar eso porque es un tema que también a uno como ciudadano dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Es el partido que está inscribiendo a Danilo, a Leonel, está haciendo un desastre o eso es triquiñuelas y travesuras? Esa es una forma de procurar descalificar lo que ha hecho el PRM, que ha hecho historia al inscribir 3 millones de dominicanos y dominicanas, y lógicamente deslices, que eso preocupa y hay que buscar una forma de hacer un ruido para distraer la atención y que el pueblo no diga, oye, para que el pueblo no diga, pero ya el PRM se fue a la primera vuelta. En un electorado de 7 millones, ¿cómo tú inscribes 3 millones de gente? Sí, mire, el PRM está de moda. Yo creo que aquí estamos analizando el problema, pero la ley establece responsabilidades incluso para la Junta Central Electoral. En el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros hemos estado afiliando durante 3 años, se ha entregado un padrón. Cada presidente de dirección de base ha convocado y se ha auditado. ¿Cuántos tienen ustedes? Alrededor de casi 1.700.000. Súmalo todo. 4, 5 millones. Hay más gente inscrita en los partidos que en los electorados. La mitad de la población. Vamos al punto. A mí me gustaría, perdón. Vamos, sí, por favor. Vamos a la discusión. Exacto. Independientemente de eso, la calidad de las personas por la que esos electores que están empadronados algunos, otros que no, y que están en 2 o 3 partidos o aparecen, van a votar. ¿Cuál es el criterio de selección de los partidos políticos para poder poner a esta persona a que sea candidato a un puesto electoral o a un puesto electivo? ¿Por dónde te va a comenzar? ¿Por aquí? Empezamos por el senior, el que tuvo 8 años. Vamos a ver. Para el PLD. Gustavo. El PLD, básicamente, partiendo de lo que establece la Constitución y la ley, que tenga 25 años, que no tenga conflicto con la ley. Entonces, que no tenga conflicto con la ley. Pero el que no tenga conflicto con la ley. Que no tenga legalmente conflicto con la ley. Tratamos de identificar exactamente a través de los organismos de seguridad nacional, como el DNI, ver exactamente si tiene algún tema, alguna ficha pendiente en algún escenario. Y fuera de todo eso, nosotros procuramos un filtro partidario, que es evitar que cualquier persona que haya hecho ruido, que tenga algún tipo de dificultad, que haya tenido un tema particular,
nosotros evitar exactamente que sea parte de nuestra propuesta en los cargos de elección popular. Y hemos tenido algunos casos, en momentos determinados, algunas personas quisieron colarse, nosotros la excluimos de las pretensiones de ser candidato a elección popular. Y si la persona cumplió con la Pero ley, también hubo, Pero también hubo personas con las que se hicieron la vista gorda. hay un cumplimiento legal y constitucional, pero hay un cumplimiento ético. Y de todo ese escenario que tú viste ahí, tú no viste un PLDista. En toda esa propuesta que bueno, tú viste ahí, lo digo, Gustavo, porque esos son los casos más recientes, bueno, pero en pues, el PLD hubo muchos también. O sea, remóntate más para atrás. No hay un caso del PLD que nosotros pudiéramos ser acusados de que tiene un conflicto hasta ético con la sociedad. salvo los banqueros. Y Félix Bueno, los Bautista. banqueros, vamos a los banqueros, Félix correcto. Bautista. Los banqueros, ¿es legal o es ilegal? La acción, o sea, la actividad bancaria de bancos, de apuestas. Bancas de apuestas. O sea, es legal como un bar que tú pongas, entonces le corresponde a la ley perseguir exactamente las bancas ilegales. Ok, vamos a seguir escuchando. Espera, porque es que hay que responder a eso, o por lo menos ahondar un poco más en eso, Gustavo, porque no es solamente que sea legal o que no sea legal, sino es el tipo de valores que promueve un partido, y no solamente el tipo de valores, sino también que llama poderosamente la atención que sean tantos de ese sector. ¿Por qué tantos de ese sector? Pero, por ejemplo, yo te voy a poner el caso, ustedes tienen, por ejemplo, un diputado que aspira a una alcaldía en Santo Domingo Este, que tiene bancas, pero que acaba de salir a relucir que tiene más de 2.000 bancas, que son totalmente ilegales. Pero le corresponde al Ministerio de Hacienda perseguir todas aquellas bancas que sean ilegales. Y si no las Pero eso persiguen, no Bueno, implica... problema del Estado, que no la persigue. pero ustedes sabiendo eso, Es que nosotros no somos jueces, nosotros somos fiscales, nosotros somos, ¿cómo te digo?, Ministerio Público. ustedes Ahora sí, piensan Mira, lo mismo. los partidos políticos en la República Dominicana tenemos que hacer cada vez mayor nivel de esfuerzo para buscar levantar la imagen de las organizaciones políticas y del sistema de partidos. Nosotros como PRM hemos procurado en esta etapa limpiar un poco la boleta, llevar una boleta que represente un atractivo a la sociedad dominicana, y en ese sentido es de celebrar que por iniciativa propia nosotros hayamos decidido someter a consulta el listado general de todos los aspirantes a todos los niveles, no solo los diputados, los senadores, todos los aspirantes, hasta los regidores han sido sometidos a consulta. Consulta para dentro nosotros de... garantizar... ¿Dónde? ¿Consulta dónde? Dentro del partido. Con los organismos investigativos La base. del país. Ah. Ha llegado. Para nosotros garantizar que los compañeros y compañeras que participen en la boleta no resulten ser cuestionados por la sociedad. Y esto hay que saludarlo porque es una aproximación a lo que quiere la gente, a lo que está procurando la sociedad. Pero hay un punto y que en ahora... ese sentido, el hecho de que el propio partido haya decidido excluir en principio a una compañera está procurando precisamente ese nivel de transparencia. Pero, de nuestra boleta, de participar con una propuesta eso fue atractiva. ahora. Sí, pero hay que hacerlo en algún momento es que Eso hay que fue hacerlo. ahora. Y hemos partido de las mismas experiencias que hemos vivido, entonces nosotros que queremos ahora ir procurando que se produzca ese cambio paulatino que Pero está hay un exigiendo punto importante. la sociedad dominicana. Qué bueno que tú dices partiendo de a partir de la experiencia de ahora, porque hay un mea culpa, y eso es importante, ¿verdad? Que se reconozca. Pero hay un punto que yo quiero plantear, le va a tocar a Tobías o algo, porque Gustavo mencionó algo, y voy a ser un poco abogado del diablo, ¿ok? Si no hay una condena definitiva, ha sido uno de los argumentos que se esgrimen siempre en los partidos políticos, no hay una condena definitiva. Yo no soy Ministerio Público, yo no tengo que hacer obligatoriamente el due diligence de todos los manejos financieros de un candidato o de un aspirante a candidato por mi partido político. Ahí están las instituciones del Estado, ahí está la ley de lavado de activos. Entonces, bajo ese esquema, en principio esos argumentos son válidos. Hay un tema moral y ético por parte de los partidos, claro, no un tema legal solamente. Así es. Porque si tú no tienes una sentencia, tú como partido no tienes que hacer la debida diligencia, o ustedes en la Fuerza del Pueblo lo están haciendo. Claro que sí, mira, nosotros fuera de los elementos jurídicos... Ay, pero cójanle la cara a estos dos. Fuera de los elementos jurídicos que establece la Constitución y la ley. Yo entiendo que aquí hay una responsabilidad también compartida. Es decir, los partidos políticos tienen que hacer su trabajo, tienen que filtrar. Tú ahorita decías que el PRM había hecho ¿qué? Un mea culpa.
Ahora, cuando Julito dice eso de Van a estamos ser- aprendiendo de van las a ser varios, experiencias. van a ser varios. No, un mea culpa para todos, porque son varios. Para este uno Sí. mea Sí, culpa. Pero la van a ser fuerza del varios. pueblo tendría que Y en multiplicar ese los mea culpa sentido, que yo nosotros hagamos. entiendo La Fuerza del que, Pueblo tiene un candidato a la que- romana, senador, que es diputado, que va en la misma que también. de la ilegalidad de que la banca. el partido tiene que hacer lo propio, ¿verdad? La Junta Central Electoral también, porque ¿qué hacen los partidos? Inscriben a esos candidatos en esa boleta y la Procuraduría General de la República. Es decir, esto es una media isla. Y ¿La en esta Junta media tiene isla... autoridad para eso, por ejemplo? Sí, porque los candidatos están inscribiendo, le exigen unos requisitos, que uno de ellos es no antecedentes, la certificación de no antecedentes penales o no tener se temas estaban borrando pendientes. en la fiscalía. ¿Para qué es esa recesión de ese documento? No, pero es correcto. Es decir, ¿para Ok. qué es la recesión de ese documento? ¿Para archivarlo en una carpeta? No, para verificar y demostrar que esa documentación que está depositando el partido político tiene aquiescencia, y la Procuraduría por igual, porque la Procuraduría tiene suficiente información de cada uno de nosotros, que Sí, somos una pero no media todo el isla. mundo es Ahora, perseguido en el Tobías, momento. pero un momentito, Tobías, Diana, yo pero- quiero hacer una pregunta, sí. un segundito. Por ejemplo, en el caso de Rosa Pilarte, la esposa de Miki López, si el partido, el PRM, no hubiera rechazado la aspiración a una nueva candidatura a la diputación, ¿podría la Junta Central Electoral, o debería, teniendo ella ese expediente, rechazarla? Bueno, Podría. no, ahora ¿Tiene calidad para hacer eso? legalmente no, porque todavía no está Legalmente condenada. no. Ah, entonces debo ahí- decirle ahí viene que una incluso responsabilidad moral los que de los vienen partidos. extraditados, que ya han Entonces no le echemos- colaborado, tienen derecho legalmente también a aspirar. no, Bueno, claro. si es- Bueno, pero Ese entonces es ahí otro viene la tema. pregunta, Exacto. perdón, ahí viene la pregunta, Tobías, porque los partidos, y estábamos hablando específicamente de las candidaturas reservadas, que son la mayoría de las importantes, es la cúpula de los partidos la que decide con quién va a llenar esas candidaturas. Entonces, cuando un partido decide poner a alguien que estuvo señalado por abuso de menores, como es el caso de Julio Romero, es el partido que está tomando la decisión de poner a esa persona ahí. ¿Cuál es el mensaje a la sociedad cuando el partido hace eso? Que no importa. Yo Vamos quisiera- a dejar que la misma Fuerza del Pueblo responda, No, que no, es quien pero, ha llevado el Gustavo. candidato. Bueno, Gustavo. yo quisiera condenar el hecho, no por la parte legal, María Cela, porque por la parte legal, si no hay una condena, Exacto. tiene aquiescencia para recibir los documentos. Ahora bien, somos los partidos los que debemos definir cuando hay una condena social y ética y moral. Que somos nosotros que tenemos que prohibirle por voto más, voto menos, por chele más, por chele menos. No podemos Pero, aceptar una candidatura. Tobías, la respuesta, Diana. No podemos aceptar una candidatura tal por 5 cheles más, 5 cheles menos. Vamos a hablar del dinero, Tobías. Tú sabes que en este proceso la mayoría de los partidos escogieron un método de selección de los candidatos que generalmente no fueron a convenciones, a primarias, es decir, encuesta o Exacto. una asamblea de dirigentes, pero no se bailoteó ante el electorado. Pero es importante que los partidos políticos, fuera de los aspectos jurídicos, sí verifiquen la calidad de esos candidatos. En el Por caso de ejemplo, ese yo candidato. pudiera decir el ejemplo, cuando Leonel Fernández fue en el 2010, Gustavo y yo competíamos en esos momentos, 2009 en la interna, hubo una declaración de 40 aspirantes. Gustavo lo recuerda, la presidenta de la Comisión Electoral que dijo, esos candidatos no pueden inscribirse porque hubo una figura que en un programa dio esos nombres. ¿Y qué hizo en ese momento el partido cuando lo dirigía? Sacó esos 40 aspirantes y se filtró y no pudieron la mayoría. Algunos fueron a otros partidos y lograron Tobías. ser diputados de nuevo. Tú sabes esa historia. Entonces, lo importante es que si el partido X cierra pone un filtro y cierra la oportunidad, no haya otro partido que entonces Ahora, abra la Tobías, ¿qué oportunidad. pasa? ¿Qué que pasa? responda Tobías a la pregunta de Diana con relación al candidato mensaje. a la alcaldía Romero, que se ha ganado el desprecio esa candidatura Que de no toda la cumplió, gente, no, que no cumplió el rechazo de la gente, sanción por un delito cometido porque es una de abuso persona sexual. que fue confeso de un delito, aunque no fue juzgado por él mismo, pero confesó su delito. Sí, pero desde el punto de vista del partido Fuerza del Pueblo está evaluando esa situación porque en definitiva cada uno de nosotros... Lo ratificaron, Va a ser pero- candidato. lo defendieron incluso. Bueno, desde el punto de vista jurídico, vuelvo y te repito, él puede ser candidato.
Ahora, que Pero el candidato haya moralmente, tú sido acabas de cuestionado decir- por temas éticos y morales, ya ahí entra en una Pero situación desde el punto que de vista afecta la jurídico, imagen de la Quirino fuerza, puede ser de la candidato. fuerza del pueblo Exacto. y del sistema de partido. Afecta la imagen del partido. Totalmente. Ay, yo quiero Ya, entrar con pero otra pregunta. perdón, pero Quirino puede ser candidato. ¿Alguno de sus partidos lo inscribiría como candidato? Él puede Sí, ser candidato. Él ya él cumplió pagó ya su su deuda condena en con la Estados Unidos. justicia. Lo van a inscribir. Quirino. Entonces, Quirino como Gobi. que hay delitos con los que sí, y personas con los que sí, y otros con los que no. Ahora, con una problemas pregunta graves sociales. a propósito de Quirino que yo voy a plantear. Si una persona cumplió condena y cumple con los requisitos para ser electo o para ser candidato que dice la Constitución Dominicana, Exacto. ¿debería un partido político rechazarlo y eso no constituiría una violación a sus derechos a elegir y ser elegido? Sí, porque tiene ese Ya derecho cumplió constitucional, condena. ya cumplió condena. Sí, ya Esa- cumplió condena. Esa pregunta y la ha tenemos todo. Y ha Pero yo quiero- transparentado su trabajo. ¿Los partidos podrían rechazarlo? Lo vamos a dejar aquí sobre la mesa y nos vamos a una pausa y yo quiero escuchar también a nuestro amigo politólogo que se ha quedado calladito aquí todo Bueno, el tiempo. estamos planteando la problemática, ahora que no la escuchando. analice, ¿por qué ocurre? Muy Están tranquilo, los muy partidos tranquilo. políticos en una caída estrepitosa Porque de si ya cumplió. descrédito producto de los candidatos que están llevando a las boletas y de los escándalos que se están destapando con Y depende muchos del delito. ya electos cuando regresemos de la pausa. Bueno, este es un tema que da para más de una mesa. Definitivamente nuestros televidentes están opinando. Naim Rack dice, a los partidos no les importan los antecedentes penales de su candidato y en qué negocios ilícitos estén. Solo les interesa el dinero que tienen, pues estos aportan económicamente a la campaña o los remuneran con cargos políticos. El dinero, el costo, por ahí anda un video de lo que le costó a Antonio Taveras, que lo dice él con su propia boca, 250 millones de pesos. Una barbaridad, y eso se presta precisamente a corrupción. Y los partidos políticos no tienen eso para darle a un candidato, pero mientras sigamos votando por el que exhibe y tira más dinero, ahí es que está el problema. Diego Arias, que conste, el único partido que tiene 6 diputados apresados en investigación o extraditados a Estados Unidos por narcotráfico o blanqueo de capitales es el PRM. Hablar de depurar las candidaturas es un intento de generalizar un mal exclusivo. No es exclusivo del PRM, amigo. No, para nada. Pero sí, definitivamente. Tenemos también a Iris Viviana, personas de reputación dudosa buscan en la política la impunidad del poder, como podemos ver en todos los casos abiertos Sí, claro. actualmente. Así se defienden con la impunidad, perdón. Mientras los partidos políticos necesiten comprar Ahí- votos porque con sus pobres propuestas no lo logran, tendrán que invertir cuantiosos recursos en campaña y esa necesidad es aprovechada por los dueños de los recursos que urgen ser lavados. Bernardo Veloz dice, sería bueno que explicaran cómo es posible que las ofertas sean tan cuestionadas, tan poco preparadas y se repitan tantas caras conocidas que han vivido de la política. ¿Dónde están los profesionales jóvenes que salen de las universidades? Ya seguiremos leyendo, pero a mí me gustaría que nuestro politólogo empezara a opinar sobre lo que ha estado escuchando y el descrédito que tienen hoy día los partidos. Hubo un movimiento por parte de Manifiesto Ciudadano que unió a diferentes organizaciones civiles para tratar de hacer una especie de colador, de que el público, el pueblo pudiera enterarse de quiénes son sus candidatos, cuánto dinero tienen, si tienen fichas, esto que lo otro. Los partidos se acercaron a los partidos políticos, hicieron una plataforma, hicieron todo un trabajo de plataforma y los partidos políticos han dicho eso no va a ser posible o hicieron caso omiso o ignoraron. Yo creo que en buena parte de lo que estamos discutiendo hoy hay una cuestión de fondo que no se ha tocado y tiene que ver con una política en nuestro país que ha dejado de ser una lucha de ideas y se ha convertido simplemente en una cuestión de cómo a través de determinadas maquinarias, de determinadas estructuras, se llega al poder. Y por ejemplo, de esas personas señaladas que se ha estado hablando aquí, que no se han mencionado nombres directamente, pero sabemos cuáles son. Algunos sí se mencionaron en el informe. Algunos se mencionaron en el informe, ciertamente, pero fíjense que no nos hemos preguntado cuáles son las ideas de esa gente. ¿Cuáles son sus posiciones respecto a temas fundamentales de la sociedad dominicana? De esos personajes cuestionados. ¿Por qué llegaron a la política este tipo de personajes sin que supiéramos la población, los propios partidos, cuáles son sus posiciones respecto de temas centrales? ¿Cuáles eran sus intereses realmente para llegar a la política? Correcto, pero como es una política en nuestro país que se ha vaciado de contenido ideológico, ya no es tu posición
ya no es los méritos que tú logres tener a través de tus ideas, cómo tú puedas concitar apoyo en la población a través de tus posiciones, de tu orientación de la sociedad, sino el dinero, sino qué maquinarias tú tienes, sino cómo tú te has logrado insertar en la sociedad a través de determinados negocios que no, a lo mejor no sean ilícitos desde el punto de vista legal, pero son cuestionables desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de qué país es que vamos a tener en la República Dominicana hoy día. Y por otro lado hay una cuestión que hablábamos en la pausa que Farideh mencionaba, que yo creo que también es fundamental, que es verlo desde la sociedad. En qué medida estos personajes políticos, estas figuras, representan un curso que ha tomado nuestra sociedad en el contexto de un país que sigue saliendo todavía en los últimos lugares en las pruebas PISA de educación, en el contexto de un país que sus universidades ninguna están situadas siquiera en las primeras 1000 de América Latina. Yo creo que hay una complejidad, un escenario complejo que tenemos que ver tanto desde la política hacia la sociedad y de la sociedad a la política. Y desde ahí yo creo que volviendo a una discusión de fondo de cómo es que los partidos se están planteando hoy, si únicamente como maquinarias electorales, lo cual va a dar lugar a que se conviertan en simplemente receptores de dinero y que ese sea el mérito que tenga una persona. Yo tengo dinero, yo llego a un partido. O si los partidos vuelven a ser orientadores de la sociedad en cuanto a posicionar ideas sobre los temas fundamentales que nosotros necesitamos como país. Hablábamos en la pausa de la clase de diputados, la calidad de diputados que en un pasado nosotros podíamos ver en la Cámara, como un Hugo Tolentino Díaz, Belice Prali, Yamada Melo, Guido Medina, Alejandrina Germán. Exacto. Personas con formación política. Muchos serían inviables hoy día porque no tendrían dinero para llegar a las ciertas posiciones hoy día. Y muchos serían inviables de cara a una sociedad donde ya no se discuten ideas. Yo quisiera intervenir porque estamos generalizando y no es justo generalizar. Yo siento que el Congreso, independientemente de los cuestionamientos que tiene producto del voto preferencial, producto de recursos, ahí hay, ¿qué otro tema, ahí el voto preferencial? hay gente capaz, gente honesta, gente con mucho valor. ¿Son la mayoría? Yo pudiera decir que sí, que la mayoría. De Claro. 190 Sí, es la mayoría. Claro. Sí, y reto a cualquiera, reto a cualquiera a demostrar que reto a cualquiera a demostrar que la mayoría. Sí, la ley de Ahora bien, es muy fácil, Farideh, criticar desde fuera, porque es fácil criticar desde fuera. Cuando tú tienes exactamente que consensuar leyes, por ejemplo, la ley de extinción de dominio no fue la perfecta, pues fue la que pudimos llegar a acuerdos. Entonces, sobre esa base, la función del legislador, que muchas veces se cuestiona, porque tenemos la prensa completa ahí hasta si uno va sin media. Pero así es como tiene que ser. Pero correcto, pero nosotros estamos expuestos a todo. Así es como tiene que ser. Pero correcto, pero es muy fácil, desde la sociedad civil, la posición del crítico vago. Señalar. Yo no trabajo, pero yo critico. Okay. Yo trabajo, pero yo critico. La pregunta que se quedó en el aire. Mira, yo pienso que el tema Congreso no puede analizarse al margen de tema sociedad. El mundo ha ido cambiando, la sociedad ha ido evolucionando. Lo que ocurría ayer no es lo que ocurre hoy. Involucionando Lo en que algunos es aspectos. correcto hace 5 años ya hoy puede no ser correcto. Lo correcto ¿Qué es lo es lo que correcto tenemos que hacer siempre. los partidos? Entender esos cambios que se van aconteciendo en la sociedad dominicana y actuar de conformidad con esos cambios que se van produciendo. El tema de la conformación de las boletas de los partidos políticos tiene que estar precedido de una cosa. Mire, después que usted tiene una gente inscrita, y voy a caer en la pregunta de Farideh, después que usted tiene una persona inscrita que adquirió los derechos de miembro del partido, usted tiene que sujetarse a la ley, a los estatutos y a la Constitución de la República para usted objetarle una candidatura, salvo, María Cela, que tenga una condena. Si la persona no ha sido condenada o la persona fue condenada y ya cumplió con esa condena, adquiere los derechos primero, ciudadanos. si no ha sido condenada... Pero ustedes acaban de objetar a Rosa Pilarte. En mi opinión, muy bien hecho. Exacto. Entonces es posible hacerlo. Eso es posible. Pero si ha sido condenada, que era la pregunta que tenía yo también, si es una persona que ya cumplió su deuda con la sociedad y es una persona que ya pagó, tuvo 5 años preso y él ahora quiere ser diputado y él tiene dinero y él quiere insertarse, tiene el derecho constitucionalmente a ser elegido. Y si el partido lo objeta, ellos recurren ante el Tribunal Superior Electoral y ese Tribunal Superior Electoral le va a dar ganancia de causa. Pero el partido puede no escogerlo Ahora, como ¿qué es lo candidato? que tiene que hacer el partido? Ahí voy. ¿Qué es lo que tienen que hacer los partidos? Es depurar la gente antes de inscribirlo, para garantizar que a quien se está inscribiendo, entonces sea una gente que llene
los requisitos. ¿Y cómo se van a depurar 3 millones de personas? no, Bueno, porque recuerda que ese argumento, recuerda que la ese inscripción, argumento está bien. recuerda que la inscripción es una inscripción que hace una legión de militantes del partido, Sí, que no no lo todos. hace automáticamente una plataforma electrónica. Para inscribir 1 millón, 2 millones, miles de dirigentes y militantes del partido salen a la calle a inscribir. ¿Y cómo se va a directamente. depurar a toda esa gente? Es lo que estoy diciendo. Toda esa gente tiene derecho entonces Hay a optar por forma un para cargo eso. No, electivo. hay forma, mecanismos, hay existe mecanismo para mecanismo. Mira, la Procuraduría General de la República tiene un sistema que se llama el Sistema de Información Criminal, donde está el historial de cada uno de nosotros, Hay que ver porque lo habían borrado. Hay más de qué sé yo Ahora cuánta vamos al gente caso, descubrió. ahora la Procuraduría Se hace le un había borrado el operativo expediente o una también. operación donde apresa fiscales y Operación empleados de la Gavilán. Procuraduría que borraban fichas. Ay, Dios es decir, ahí estamos Yo te viendo lo voy a desde poner el más Pero espacio. hay un punto, Maricela, Gustavo. yo te lo voy a poner más fácil. El PLD parece que le tienen miedo a inscribirse gente de dudosa reputación, te lo digo yo. ¿Por O sea, qué? parece que le tienen miedo al tribunal disciplinario. Le tienen miedo. Pero Yo- bueno, a mí ¿cuánta me gente, gustaría- cuánta gente que después de Pero haber bien, yo después de quisiera- estar pues inscrito todavía y yo re- ocupar todavía yo funciones, invito, se si demostró apareciera ser cualquier- tremendo. Si apareciera cualquier persona en el partido que tuviera, no conflicto con la ley, puede haber conflicto ético con la sociedad, por ejemplo. No en el caso de... Una persona acusada de violación sexual a un menor no puede No, ser no miembro de puede, ningún partido no político. puede, Por no más debe. vacío de contenido que estemos. No, Una debe correcto. ser. persona ligada al narcotráfico o que estuvo ligada al Tampoco narcotráfico debe en ser el parte. pasado no puede Bueno, ser, di que aunque haya la pagado. prueba No antidoping. puede. No yo, debe yo, ser. yo uso droga. No puede. Eso no es el tema. No. Una Hazte prueba persona que es antidoping. ahora, Yo eso una no. persona que estuvo vinculada a actos de corrupción en el ejercicio de su función Tampoco. pública, ¿debería ser miembro de un partido No. político? No. ¿No deberían los partidos políticos excluirlo inmediatamente? Por ejemplo, si fueran condenados algunas de las personas que están siendo Ah, yo- procesadas en las diferentes operaciones, en los Ajá. expedientes, ¿deben ser excluidos, expulsados de los partidos una vez son condenados? Después de las apelaciones Claro, subsecuentes, Si hay una etcétera. condena que de la cosa que ha sido jugada por ya en última instancia, claro que los partidos deben En el expulsarse. caso del PRM está establecido por resolución de la dirección ejecutiva y por estatuto. Una pregunta. Automáticamente se sindica en un acto de indelicadeza o de corrupción, queda Y si una suspendido persona del partido. nunca fue juzgada, pero se han hecho 500 reportajes de investigación que han demostrado que sus fondos vienen de actividades ilícitas y todo el mundo lo sabe en el país, todo el mundo, debe pertenecer a un partido y debe ser incluso senador o diputado, etcétera. Tobías. Ay. No, porque nosotros hemos dicho que desde el punto de vista legal y de ético y moral, los partidos deben poner su filtro y deben poner criterios para la selección Eso de los es lo que dicen candidatos. tres representantes. Por eso Julio Romero no debería ser candidato, ni, no Oye, debieron ni tres inscribirlo en el representantes partido. de los tres Lo principales inscribieron el partidos. otro día. Tres representantes de los tres principales partidos políticos del sistema dicen lo mismo. Falta que los partidos se convenzan de lo que ellos dicen. Pero Claro, Elvin, y que una lo apliquen. pregunta. Esa normalización también, ¿a qué se la podemos atribuir? Vamos a cerrar con ¿A esta qué se la declaración de- podemos atribuir? Que los partidos, entre el vacío de contenido, que estoy de acuerdo contigo, y la falta de ideas, ¿a qué le atribuimos también la normalización de esa transgresión a las normas vigentes? ¿A qué? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver, vuelvo y digo, también hay que ver... Porque si los partidos no hay democracia. Los Y me preocupa mucho Los eso. partidos son fundamentales. Sí, efectivamente, sin partidos no hay democracia, ni con la democracia como un procedimiento, ni la democracia, ¿verdad?, como un sentido común dentro de la sociedad. Ahora bien, ¿en qué medida, yo vuelvo y digo eso, cómo los partidos se están planteando frente a la sociedad como conductores, como estructuras que plantean ideas a la sociedad o simplemente como maquinarias para llegar al poder? Yo creo que evidentemente, claro que hay calidad en los partidos políticos, desde luego, aquí tenemos tres representantes de personas con una gran altura. Sin embargo, por pocos que sean, hay que hacerse la pregunta de cómo están llegando las personas a asumir liderazgo dentro de los partidos, si a través de sus ideas, si a través de sus posicionamientos o a través de qué otros elementos. Porque yo creo que es una cuestión de fondo, no necesariamente de medidas. Ideas, Nadie propuestas. opina de nada aquí. Papeleta más tu idea. Hace Nadie tiempo. opina de nada, nadie opina de Porque nada. Aquí todo el pueden mundo haber- opina lo mismo en puede este haber país. muchas medidas. Salvo Pero Gustavo y no, dos o tres no es así, sesiones. Faride. No. Nosotros Salvo dos o somos tres de sesiones. propuesta. Gustavo, Hemos sido, sí, yo tú has creo hecho que propuestas, vuelvo y tú has hecho propuestas. Vuelvo y repito, si generalizamos, los Sí, partidos pero- representan parte de la sociedad
Y no es verdad que todos los partidos, todos los Parecería dirigentes que vamos a tener también. que salir El del problema está país en la sociedad a también. buscar los dirigentes de los partidos políticos. Mi gente, mi público dice, en la República Dominicana hay gente buena. Mario gente Antonio seria, Lara Valdés gente dice, capaz, gente con ideas. desde mi opinión personal, creo que la mayoría de los diputados y senadores son el reflejo positivo o negativo de la sociedad dominicana, pero debemos presionar y fiscalizar a los partidos para poder exigir mayor calidad. Bernardo Veloz dice, en un Congreso no puede haber gente capaz cuando sus acciones están orientadas a las líneas o intereses de los partidos y no a legislar por el ordenamiento de la sociedad. Eso es lo que opina Nelson Valdés. Creo que debería ingresar a la política por vocación de servicio y ayudar a los más necesitados, Bien. pero si solo damos acceso a gente con dinero, vamos muy mal. Un rico, que no creo en eso, jamás entendería lo que sufre el pobre, por ende jamás darán lo que verdaderamente se necesita. No necesariamente es así. Decía Johanny Guzmán, buenas noches, yo quiero ver diputados, senadores, etcétera, que sean profesionales, honestos, que trabajen a favor del país. Estos aspirantes con fichas o acusaciones, obviamente, nada bueno van a hacer a los puestos electivos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias también por Gracias. tus opiniones. Y a ustedes se me quedaron muchísimas opiniones. Muchísimas cosas. Por Esto es para otra mesa. y muchas preguntas por hacer. Pero qué bueno que estamos participando. Ese es el primer paso. Sí. Participar, presionar, exigir. Tenemos que exigir calidad moral, intenciones, ideas. ¿Qué es lo que yo propongo? ¿Cómo yo te voy a representar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer por ti? Pero no que te voy a dar, no que te voy a dar una limosna. ¿Qué yo voy a hacer para cambiar tu vida, cambiar la vida de todos? Esa es la idea de nuestros servidores, porque ellos trabajan para nosotros. Correcto. No es el dinero que tengan, porque si es así, imagínense, vamos a seguir lavando a troche y moche. Señores, muchas gracias, muy buenas noches y Dios me los bendiga. Hasta mañana.